La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, mientras María sostenía el volante con manos temblorosas, intentando mantener el control en medio de la tormenta. Todo sucedió en un segundo, un instante congelado en el tiempo que cambiaría su vida para siempre. La lluvia caía como una cortina fina y constante, cubriendo el asfalto con un brillo traicionero. María apretaba el volante con fuerza, sus dedos casi quedándose entumecidos. Ella y su hermano Juan volvían de una visita a casa de sus padres esa noche, cuando el clima cambió de repente. Tal vez deberíamos detenernos y esperar a que pase la lluvia, sugirió Juan, su voz tranquila, pero con una tensión palpable. María solo negó con la cabeza, decidida a seguir. Estaban cerca de casa, o al menos eso era lo que intentaba convencerse. Los limpiaparabrisas apenas lograban apartar el agua, y sus ojos luchaban por distinguir la carretera adelante. Entonces, sucedió. Un faro en dirección contraria apareció demasiado rápido, invadiendo su carril. El impacto fue brutal e instantáneo, el sonido de metal retorciéndose y vidrio estallando cortó el aire. María sintió que el auto giraba, como si el mundo perdiera el control a su alrededor. El grito de Juan se mezcló con el ruido, pero pronto todo quedó demasiado silencioso, salvo por el sonido de su propia respiración acelerada. Juan. Juan. Intentó llamarlo, pero su voz salió débil, casi ahogada por el terror que la consumía. Cuando llegaron los paramédicos, todo parecía un borrón. La lluvia aún caía, y el olor a asfalto mojado mezclado con el de aceite derramado quedó grabado en su mente. La sacaron del coche con cuidado, pero María no podía apartar los ojos de la figura inmóvil de su hermano. «Todo va a estar bien, señora», dijo uno de los socorristas, pero las palabras parecían lejanas, vacías. El frío de la noche parecía penetrar sus huesos, mientras el dolor y la realidad de lo sucedido comenzaban a pesar en su pecho. Ese era el momento en que todo cambió, y ella sabía que su vida jamás sería la misma. Desde entonces, la habitación del hospital se convirtió en su refugio y su prisión. Las paredes blancas y el olor estéril de los medicamentos solo reforzaban la sensación de soledad que la invadía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese instante, la colisión, los gritos, el silencio. El rostro de Juan, inerte, era la última imagen que siempre veía antes de despertar, con el corazón acelerado, el sudor frío corriendo por su frente. No puedo salir de aquí», murmuraba para sí misma en uno de esos momentos, las manos temblando mientras se cubría con la manta. El miedo la consumía. Las visitas de la familia fueron frecuentes al principio, pero con el tiempo, incluso se volvieron difíciles. Su madre siempre intentaba sonreír, pero sus ojos delataban un dolor profundo. «Estamos aquí para ti, querida», decía su madre, sentándose junto a la cama, pero María sabía que ella no podía comprender del todo. El mundo fuera del hospital parecía una realidad distante, un lugar en el que ya no encajaba. Cada día era una lucha por respirar, por encontrar algún tipo de normalidad, pero el pánico siempre la vencía. Sin embargo, eran las noches las que ponían a prueba su resistencia. Sola en la oscuridad, todo parecía más real. Los sonidos del hospital se convertían en ecos distorsionados, y la oscuridad a su alrededor traía de vuelta cada detalle del accidente, como si estuviera atrapada en un ciclo sin fin. El sonido de la lluvia, el brillo de los faros, el grito de Juan. Su corazón se aceleraba, sus manos se volvían frías, y sentía que el pánico la arrastraba hacia el fondo de un abismo. «No voy a poder», repetía para sí misma en un susurro ahogado, intentando convencerse de que, de alguna manera, sobrevivir a esta angustia sería posible. Pero la verdad es que, en el fondo, María ya no estaba segura. María ya había perdido la cuenta de cuántas sesiones de terapia había rechazado. Los médicos insistían en que la ayuda psicológica era esencial, pero el miedo la mantenía prisionera en la cama. Hasta que una tarde, la terapeuta entró en la habitación con una propuesta diferente. A su lado, un perro de ojos tranquilos y orejas levantadas entró en la sala, moviéndose con cautela. «Este es Lucas», dijo la terapeuta con una sonrisa gentil. María miró al animal con desconfianza. «Es un perro de apoyo emocional. No tienes que hacer nada, solo permite que se quede a tu lado», sugirió la mujer, mientras Lucas se sentaba tranquilamente al lado de la cama. Al principio, María apenas podía mirar al perro. Había algo extraño en sentirse tan expuesta, y hasta la presencia de Lucas le parecía intrusiva. Pero, a medida que los días pasaban, empezó a notar algo sutil, el peso constante en su pecho parecía disminuir cuando Lucas estaba cerca. El perro la observaba con paciencia, sus ojos parecían comprender el miedo silencioso que la consumía.
En un momento de duda, María extendió la mano, y Lucas se acercó, rozando su cabeza contra los dedos de ella. Esa conexión inesperada trajo una ligera sensación de alivio, como si un pequeño rayo de luz atravesara su oscuridad. Los días siguientes trajeron un ritmo diferente. Lucas se convertía en una presencia constante, y cada vez que entraba en la habitación, María sentía que su cuerpo se relajaba un poco más. ¿Cómo sabe lo que estoy sintiendo?, preguntó un día, casi sin darse cuenta, mientras acariciaba el suave pelaje del perro. La terapeuta sonrió y respondió con calma: no lo sabe con certeza, pero lo siente. Los perros son muy sensibles a nuestras emociones, y Lucas ha sido entrenado para estar al lado de personas que necesitan apoyo. María permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Era extraño pensar que un animal pudiera entender algo que ella apenas lograba explicar. Una noche, después de un día particularmente difícil, María comenzó a llorar, un llanto silencioso, contenido. Lucas, que estaba acostado al lado de la cama, se levantó y apoyó la cabeza en su regazo, como si le dijera que estaba allí para ella. María, por un instante, se rindió al consuelo simple de ese gesto. No sé cómo salir de esto, susurró, con las lágrimas cayendo lentamente, y Lucas permaneció allí, inquebrantable, su presencia siendo lo que más necesitaba en ese momento. Era como si el perro, sin palabras, le dijera que no estaba sola en esa lucha. Con el paso de las semanas, María comenzó a aceptar los pequeños cambios que Lucas traía a su vida. Él no hablaba, no hacía preguntas, pero su compañía constante la animaba de una manera que ningún terapeuta había logrado hasta entonces. Poco a poco, se dio cuenta de que podía levantarse de la cama, aunque solo fueran unos minutos, cuando Lucas estaba cerca. El simple acto de ponerse de pie, aunque fuera por poco tiempo, era una victoria en medio de tantos días de oscuridad. Lucas se había convertido en más que un perro de apoyo, era el puente hacia una confianza que María creía haber perdido para siempre. Cada paso era pequeño, cada progreso, lento. Pero ahora había algo diferente, ya no estaba sola. Lucas la acompañaba, sin importar cuán difícil fuera el día. Él la ayudaba a reencontrar un coraje que pensaba que había perdido para siempre. Poco a poco, María comenzó a creer que tal vez, con la silenciosa presencia de Lucas a su lado, había un camino para salir de la oscuridad en la que se encontraba. María nunca imaginó que algo tan simple como salir de la habitación pudiera ser una batalla tan grande. Los primeros intentos fueron desafiantes, con sus piernas temblando al tocar el suelo frío del hospital. Lucas, siempre a su lado, la miraba con sus ojos tranquilos, como si dijera silenciosamente: tú puedes. La terapeuta la animaba a dar un paso a la vez, literalmente. No tienes que ir lejos, María. Solo hasta el pasillo y de regreso, cuando estés lista. Pero el pánico aún la atormentaba, la idea de cruzar esa puerta hacía que su corazón se acelerara. Sin embargo, con Lucas a su lado, lo imposible comenzó a parecer solo difícil. El pasillo del hospital, normalmente un lugar tan impersonal, se convirtió en un desafío monumental. El simple sonido de los pasos de otras personas, el rechinar de las camillas, todo parecía amplificado, como si cada ruido pudiera desencadenar el recuerdo del accidente. La primera vez que María puso un pie fuera de la habitación, sus dedos se aferraron a la barandilla de la pared como si su vida dependiera de ello. No puedo, murmuró, y sus piernas casi cedieron. Pero al mirar a Lucas, sintió que nacía un pequeño hilo de determinación. El perro estaba allí, firme, y su mirada decía que no estaba sola en ese camino. Con el paso de los días, los pequeños trayectos por el pasillo se convirtieron en una rutina. Lucas siempre caminaba a su lado, sus pasos rítmicos y seguros, mientras María intentaba controlar la respiración. Era extraño cómo, de alguna manera, el sonido de las patas de Lucas en el suelo le traía una sensación de paz. Es como si supiera exactamente cuándo necesito parar, comentó una vez a la terapeuta, quien solo sonrió. Él siente tu ansiedad y ajusta el ritmo para ti, explicó la mujer. María nunca había imaginado que algo tan simple como caminar al lado de un perro pudiera cambiar tanto la manera en que enfrentaba sus miedos. Un día, al doblar una esquina del pasillo, María se encontró cara a cara con una camilla que dos enfermeros empujaban rápidamente. El sonido del metal chocando hizo que todo su cuerpo se tensara, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Lucas, susurró, con el corazón latiendo desbocado. El perro, siempre atento, se acercó a ella, rozando su cuerpo contra sus piernas. Ella cerró los ojos, intentando concentrarse en la respiración lenta y constante que Lucas parecía inspirar con su simple presencia. Estoy aquí,
parecía decirle sin palabras, y poco a poco, la oleada de pánico retrocedió. María logró dar un paso más. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que María enfrentaba un nuevo desafío, Lucas estaba a su lado. Las caminatas por el hospital se hicieron más largas, y ella incluso se atrevía a salir al jardín detrás del edificio, un espacio pequeño pero lleno de vida. El olor de la hierba húmeda por el rocío de la mañana la llevaba de vuelta a un lugar familiar, algo que no sentía desde el accidente. Nunca pensé que volvería a sentir esto, confesó a Lucas, que la acompañaba como siempre, pacientemente. La libertad, aunque en pequeños pasos, empezaba a parecer posible. Con el tiempo, los miedos que antes parecían insuperables comenzaron a dar paso a pequeños momentos de esperanza. Cada vez que María cruzaba el pasillo, algo dentro de ella se fortalecía. Lucas era su ancla, el apoyo silencioso que le recordaba que tenía la fuerza para continuar. Y, aunque las sombras del accidente aún rondaban, María comenzaba a darse cuenta de que, con coraje y paciencia, podría construir una nueva vida, una nueva versión de sí misma, en la que el miedo ya no la controlara. El día en que María finalmente salió del hospital fue acompañado de una mezcla de alivio e incertidumbre. El sol brillaba con una intensidad casi incómoda, contrastando con los meses sombríos que había pasado entre esas cuatro paredes. Lucas caminaba a su lado, la correa suelta en su mano, como si ambos ya estuvieran acostumbrados a esta nueva realidad. No sé qué hacer ahora, le susurró al perro, mientras sus ojos se fijaban en la puerta de salida. El mundo exterior parecía demasiado vasto, lleno de peligros desconocidos, pero al mismo tiempo, prometía una libertad que no había sentido en mucho tiempo. La adaptación al mundo real fue lenta, y María enfrentaba cada día como una nueva batalla. Las idas al mercado, los paseos cortos por el barrio, todo lo hacía con Lucas a su lado, como una sombra protectora. «Eres mi valentía, ¿lo sabías?», le decía mientras acariciaba su suave pelaje. El perro movía la cola en respuesta, y su presencia constante le daba la tranquilidad que necesitaba. Las situaciones más simples aún provocaban oleadas de ansiedad, pero, a diferencia de antes, María ahora sabía que podía controlar el miedo, que no la dominaría para siempre. Con cada pequeño paso, una nueva conquista. Uno de los momentos más desafiantes ocurrió cuando María decidió, finalmente, visitar el lugar del accidente. La carretera sinuosa parecía diferente ahora, pero el peso emocional seguía ahí. Lucas la acompañaba, y el ritmo tranquilo de sus patas en el suelo le transmitía una sensación de seguridad. Al detenerse al borde de la carretera, María miró el punto exacto donde su vida había cambiado. El pánico le subió a la garganta, pero respiró hondo, observando al perro a su lado. «Estoy aquí», se dijo en voz baja, repitiendo las palabras que tantas veces había escuchado en su mente. Era un enfrentamiento necesario, un paso esencial hacia su liberación. Poco a poco, María empezó a encontrar formas de reconectar con lo que amaba. Retomó la lectura de libros antiguos, se dedicó a pequeños pasatiempos que había abandonado y, lo más importante, comenzó a sentirse parte del mundo otra vez. Las visitas al parque, que al principio le parecían aterradoras, se convirtieron en momentos de paz. Lucas corría libremente por el césped mientras ella observaba, sintiendo la ligereza de estar viva. Había una sensación de gratitud, no solo por la recuperación, sino por cada pequeña victoria lograda con la ayuda de su fiel compañero. La vida, aunque marcada por cicatrices, volvía a florecer. Con el tiempo, María encontró un nuevo propósito. Inspirada por la fuerza que Lucas le había dado, comenzó a ofrecerse como voluntaria en una organización de apoyo para personas con traumas similares. Su historia, que antes solo era de dolor y sufrimiento, ahora se contaba como un ejemplo de superación. «Sé lo que es sentir que no hay salida», decía en una de las sesiones de apoyo, mientras Lucas descansaba a su lado. «Pero créanme, siempre hay un camino, aunque sea lento, aunque sea difícil». La transformación de víctima a sobreviviente le devolvió un brillo nuevo a los ojos, y sabía que, con Lucas, siempre habría fuerza para continuar. Aquel que un día fue solo un perro de apoyo ahora era su compañero inseparable, parte de su viaje. La vida no había vuelto a ser como antes del accidente, pero María descubrió que el futuro podía ser diferente, y aún así, bueno. Con Lucas a su lado, cada paso era un recordatorio de que, por más oscura que fuera la carretera, siempre habría una luz esperando al final. Y, esta vez, sabía que estaba lista para seguir adelante, con la cabeza en alto, con fuerza y libertad. El viaje de María fue una prueba de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.
con la ayuda de Lucas, encontró la fuerza para enfrentar sus miedos y reconstruir su vida, paso a paso. Si te gustó esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos emocionantes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Aquí, siempre hay espacio para historias de superación y esperanza.